todas las voces. ¿Qué tal? Estamos aquí como cada jueves en Cinefilia, pasión por el cine. Yo soy Artemisa Moncada. Y yo soy Carlos Manuel Cruz Mesa. Y les recordamos que nos pueden escuchar en Álamo a través de la voz de la Huasteca en el 90.7 de FM. En Papantla a través de la voz de Totonacapan en el 90.3 de FM. Y en Tlacotalpan a través de Viva la Cuenca en el 93.7 de FM. Las redes sociales de Conexión Veracruz, en Facebook es Conexión Veracruz Radio y en Twitter @Radio Conexión B. La página web www.conexionveracruz.com.mx y nuestro teléfono en cabina, LADA 228-237-0000. Y bueno, continuando con esta serie de programas que hemos desarrollado en las últimas semanas, vamos a seguir hablando de uno de los temas más apasionantes dentro del séptimo arte. Hoy vamos a ver la historia del cine de terror entre 1970 y 1979. Bueno, pues comenzamos con 1970 con Las Amantes Vampiro, que fue la primera película de la trilogía de los Karsten, basada en la novela de Carmilla de Joseph Sheridan. Esta versión de la Hammer introdujo el erotismo y el lesbianismo en sus historias vampíricas. Un filo que siguió siendo explotado en las siguientes películas. Es la película que marca el inicio de la decadencia de la Hammer. Las siguientes cintas de la saga fueron Lujuria para el vampiro, Drácula y Las mellizas. Un truco publicitario, ya que el famoso conde no aparece en ningún momento. Eso sí, en todas hay vampiras lesbianas. Como debe ser. Sí, aquí ya es cuando vemos un poquito desde antes de los 60 y pico, 68, 69, ya veíamos películas en donde la trama implicaba el sexo, la sexualidad retorcida, pero aquí ya es combinado con los elementos que veíamos desde mucho antes, que son los vampiros. Claro, y las vampiresas lesbianas que además siempre están guapas. Pues en todas estas no películas. Hay de otras. Pues no. O sea, jóvenes, saludables y hermosas y cachondas. Y bueno, ese año también Dario Argento, el director italiano, lanzó El pájaro de las plumas de cristal, que fue su ópera prima, e inició su primera trilogía, la de los animales, junto con El gato de las 9 colas y Cuatro moscas sobre terciopelo gris. En esta película, en El pájaro de las plumas de cristal, un joven escritor es testigo del apuñalamiento de una chica a manos de un supuesto asesino en serie, y él decide entonces investigar por su cuenta y perseguirlo. Es algo lenta la peli, ¿no? Sí, bastante. Y de hecho casi no, para ser de Argento sí es como de las que menos tienen este asunto de sangre. Pues que fue la primera. No quería alocarse demasiado desde el principio. Sí. En 1971, La última esperanza o El hombre omega fue dirigida por Boris Sagal, con Charlton Heston en el papel principal. Esta fue la segunda adaptación de la novela Soy leyenda de Richard Matheson. En esta versión, tras una guerra bacteriológica entre la Unión Soviética y China, se libera un virus que transforma a la gente en mutantes con fotofobia. O sea, similares a los vampiros, pero no son vampiros. Así es. Se forma un grupo llamado La Familia, que salen en la noche y odian la tecnología. O sea, es algo así como un poco rojillo el asunto, ¿no? Sí, pues era parte de todo este asunto de la Guerra Fría. Y recuerdo que ahí el protagonista, el patriarca de la familia, se llama Matías. Es un cuate completamente blanco, como albino, ciego, porque usa lentes oscuros y una capucha negra, como un monje. Y es el que se dedica a perseguir a Charlton Heston. Bueno, ese año también estuvo el abominable Dr. Phibes, que dirigió Robert Fuest y que protagonizó Vincent Price en uno de sus papeles más recordados. Es sobre un médico que decide vengar la muerte de su esposa, que falleció en el quirófano durante una cirugía, matando a todos los médicos que la operaron a través de recreaciones de las plagas bíblicas. Tuvo una secuela que se llama El Dr. Phibes ataca de nuevo. Entre esas muertes recuerdo mucho la de arrojarle a un tipo que está durmiendo miel y luego llenarlo de langostas. Esa es una buena escena. Es una buena forma de matar a alguien. Sí. Bíblicamente. Además, no se la despierta jamás, ¿no? No me acuerdo si lo duerme o solo tiene un sueño pesado. Ya esa la tengo muy vagamente recordada. Pero pues es Vincent Price, por lo menos
era jocosón el asunto. Ujú. Bueno, El duelo fue la primera cinta de terror dirigida por Steven Spielberg, basada en la novela corta de Richard Matheson, el creador de Soy Leyenda. Narra la persecución de un automóvil por parte de un desquiciado que conduce un enorme camión cisterna. Esta peli, la verdad, es muy buena. Es muy buena. Es muy entretenida. No recuerdo si era el soundtrack o algo que también era bueno. No me acuerdo del soundtrack, pero sí la película es muy buena. Es cuando Steven Spielberg todavía dirigía buenas películas. Ese año también se lanzó Willard, que en español se llamó Escalofrío, que era la primera película dedicada a la rata llamada Ben, esa famosa rata que devoraba gente, y es acerca de un hombre que está obsesionado con los roedores y los entrena para que maten a sus enemigos. Ese es Willard. ¿Esa es en la que Michael Jackson le puso su canción? Esa es la siguiente. Ah, me adelanto, disculpa. Sí. Bueno, pues cierto, ¿verdad? En 1972 tenemos Ben, la rata asesina, que fue la secuela de Escalofrío. Estuvo dirigida por Phil Carson. La película es recordada por su canción principal, interpretada por Michael Jackson en su juventud y nominada al Oscar. Una tonada amorosa para un roedor devorador de hombres. Pues sí. Era Michael Jackson muy chamaco, ¿no? Sí, Michael Jackson niño y esta canción que nada tiene que ver realmente con la película. Sí. Es una canción de amor que tiene que ver con una rata, pero bueno. Después tuvo sus otras películas, ¿no? De la rata. Hubo remakes. Hubo remake de Willard y creo que remake de Ben, pero no estoy seguro. Pero de Willard sí hubo un remake en el 2000 y pico. Ese año también, en el 72, pues Alfred Hitchcock regresó después de una larga ausencia a los platós y dirigió Frenesí, que era una cinta sobre un asesino en serie basada en los crímenes reales de Albert de Salvo, el famoso estrangulador de Boston, que gustaba de meterse a los departamentos y estrangular a las mujeres con sus propias medias. Esa película pues es de las más célebres de Hitchcock y fue de las últimas ya. Sí la recordamos en este programa especial de Hitchcock. Bueno, pues ya para 1973 sale El Exorcista, dirigida por William Friedkin, basada en la novela de William Peter. La protagoniza Linda Blair con 12 años de edad, en donde interpreta a esta niña que es poseída y pues todo el exorcismo al que es sometida. Tuvo una abrumadora aceptación por parte del público y también de la crítica y se le considera una de las mejores películas de terror de la historia. Estuvo nominada a 10 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, de las cuales solo ganó 2. También obtuvo 4 Globos de Oro. Su éxito se le atribuyó a la austeridad y al realismo de la historia. En el estreno, numerosos espectadores sufrieron ataques de nervios y los propietarios de las salas de exhibición dieron como publicidad poner en las puertas cines ambulancias con camillas y enfermeros para atender a los eventuales espectadores desmayados. Tuvo varias secuelas: El Exorcista 2, El Hereje, con Regan ya como adolescente, que es una cosa bien fea. Uh-huh. El Exorcista 3, Legión, donde retorna el padre Carras. El Exorcista, El Comienzo, precuela que aborda el primer encuentro del padre Merrin con el mal tras descubrir los restos de una iglesia bizantina en Kenia. Y esa también es mala, esa sí la vi también. Sí, todas esas son malas. Y bueno, ahora esta serie de televisión que se llama El Exorcista, que no la he visto, la verdad, no sé si tiene relación directa con las películas, pero supongo que sí, porque esto es en el tema musical. Debe de tener, ¿no? Sí. Ese año, 73, también se lanzó El Hombre de Mimbre, esta película inglesa dirigida por Robin Hardy, con Edward Woodward como protagonista y con Christopher Lee también, que tiene como idea central el conflicto entre las ideas existentes entre el policía que llega al pueblo, que es Edward Woodward, que es cristiano, y las prácticas paganas de los isleños en el lugar al que llega a buscar a una chica desaparecida, porque los isleños en esta religión pagana tienen libertad sexual, hacen rituales eróticos, sacrifican animales y finalmente personas. Por cierto, en la escena final muchos animales murieron quemados por accidente, lo cual fue en su momento un escándalo, porque los actores dijeron, no, ¿cómo es posible que yo creo que fue por hacer esa escena? Ahí sí ven la escena final. Pues es que eran los 70. No creo que hubiese una forma de sacarlos y hacer la toma todavía. No había control realmente, ni intervención como ahora de las asociaciones protectoras de animales.
está ahí. Esta peli, no recuerdo si le pusieron el mismo nombre, creo que no. Tiene un remake con Nicolas Cage. Sí, tiene un remake. Que es similar, pero te lo ponen un poco más como si fueran más seductoras las mujeres, porque llevan a los hombres a ese lugar y los, o sea, y recuerdo que esa película, la de 1973, tiene sus partes bastante locochonas, como meter casi un video musical ahí. Sí, todos bailan en la taberna. Estaban todos demasiado locos. Sí. Bueno, El ataque de los muertos sin ojos es una película española escrita y dirigida por Armando Osorio. Forma parte de una serie sobre zombies templarios que atacan montados en caballos espectrales. Imagínate unos zombies medio raros, ¿no? Sí. Su arco argumental incluye las cintas La noche del terror ciego, El buque maldito y La noche de las gaviotas. Está basada en el cuento del Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Becker. Ah, sí, famosa historia. Al año siguiente, en el 74, bueno, pues Tobe Hooper escribió, produjo y dirigió Masacre en Texas. Esta famosa historia que muestra a varios amigos que van a ese estado a revisar la tumba supuestamente profanada de un familiar, y en el trayecto pues son atacados por una familia de caníbales que son liderados por el famoso Leatherface, cara de cuero, que es un gigante que destaza gente con su motosierra y usa como máscara el rostro arrancado de una persona. Hay que recordar que Masacre en Texas fue prohibida en varios países, incluyendo Australia, el Reino Unido, y que tuvo 4 secuelas y un remake que además tuvo su propia precuela. Todas malas. Ya ninguna dirigida por Tobe Hooper. No, ya se lavó las manos de todo eso. Esa es en la que al principio te ponen como que esto en realidad pasó o algo así, está basado. Sí, porque está basada en la historia de Ed Gein, el asesino estadounidense, el famoso carnicero de Plainfield. Aunque realmente Ed Gein nunca usó una máscara de cuero y todo. No, él sí se hizo un traje con la piel de las mujeres, pero solo mató a una mujer. Lo demás eran cadáveres que gustaba de Ese exhumar. caso también inspiraría a la redacción de uno de los del Silencio de los Inocentes. Ed Gein inspiró la acción de Leatherface, de Hannibal Lecter, de Norman Bates, hay otro asesino por ahí de películas que no recuerdo, pero bueno, de todos esos fue la inspiración de Ed Gein. Todavía se ve con bastante agrado la película. Algunas partes ya dices, ya está muy desfasado, ¿no? Pero sí. Pero pues está bien dirigida. Está bien. Es un clásico y como tal hay que verlo, ¿no? A mí nunca me entusiasmó mucho, pero juzgarla como también por su tiempo. Claro. Sí, por supuesto. Y bueno, Negra Navidad es una película de terror canadiense dirigida por Bob Clark. Cuenta las andanzas de un asesino que acosa a las personas que habitan en una casa, matándolas una por una durante Nochebuena. Esa habrá que recordarla en nuestro programa de Navidad cuando lo hagamos. Ah, claro, por supuesto, porque puede haber Navidades felices y también Navidades de terror. Claro. Y bueno, de ese año finalmente Infierno en la Torre, que fue una cinta de desastres que describe el incendio devastador del rascacielos más alto del mundo, lleno de gente atrapada en los pisos superiores donde los bomberos no consiguen llegar. Esa la dirigió John Guillermin, quien 2 años después se encargó de la nueva versión de King Kong. Bueno, tuvo un reparto de grandes estrellas, 8 nominaciones al Oscar y fue un éxito de crítica y taquilla, Infierno en la Torre. Y con esta película nos vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de la historia del cine de terror. No le cambies, en un momento más seguiremos hablando de más films. Cinefilia, volvemos. Artemisa Moncada y Carlos Manuel Cruz Mesa están de vuelta contigo. Seguimos aquí en Cinefilia, pasión por el cine, contando la historia del cine de terror, esta vez entre 1970 y 1979. Y bueno, empezamos este segmento con 1975. Tiburón fue dirigida por Steven Spielberg, otra de terror, basada en la novela de Peter Benchley. Cuenta como un enorme tiburón blanco devorador de hombres ataca a los bañistas en la playa de Amity Island.
Fue un rodaje accidentado que sobrepasó el presupuesto inicial y el calendario previsto. El departamento de efectos especiales tuvo problemas con la réplica mecánica del tiburón y el director Spielberg se vio obligado en muchas de las escenas a sugerir la presencia del tiburón en lugar de mostrarlo, apoyado por ello en un tema musical minimalista e inquietante, creado por el compositor John Williams, que indica las inminentes apariciones del depredador. Recibida con alabanzas de la crítica especializada, fue galardonada con numerosos premios. Fue el punto de partida del sistema de negocio de Hollywood moderno, que gira en torno a películas de acción o aventuras basadas en premisas bastante sencillas. Tuvo 3 secuelas, cada una pues bastante peor que la anterior, y numerosos filmes que la imitan. Y realmente sí, uno la recuerda como ¡ay! Tiburón, así como el terror de estar en el agua, pero es bien aburrida. Véanla y van a ver que no es lo que recordaban ustedes. Sí, no, lo bueno de Tiburón son las primeras escenas cuando ataca el tiburón. Cuando la atacan y luego son 2 horas y media casi. Del o tipo disertando, preparando el viaje para ir a cazar el tiburón, corriendo aventuras y pláticas en alta mar con su compañero. No. Pues ese año también, en el 75, se lanzó el show de terror de Rocky, dirigida por Jim Sharman, que estaba basada en un musical. Bueno, ahora es una película de culto sobre una pareja que, tras una avería en su coche, se ve obligada a pasar la noche en la mansión del Dr. Frankenfurter, que celebra la convención de transilvanos con motivo de la creación de su criatura, que se llama Rocky Horror. Es un hombre perfecto cuyo medio cerebro pertenece a un delincuente juvenil. Y lo más memorable de esa película es una de las canciones que aquí en México se lanzó como Baile del Sapo, esa de baile del sapo, no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero bueno, ahí está la canción original que la bailan todos durante la fiesta. Bueno, también está cuando crea este hombre perfecto que era como un Adonis, sí, que está basado en todos estos ejercicios para crear así al hombre. Pues estaban a Charles Atlas, sí, de Charles Atlas. Sí, creo que hasta lo menciona, a mí me ¿no? encanta porque el actor principal, se me acaba de olvidar quién era. Tim Curry. Es el mismo de eso. Ajá, es Pennywise. Sí. Sí, tiene mucho talento ese hombre. Más negro que la noche es una película mexicana escrita y dirigida por Carlos Enrique Taboada, creador de cintas como Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra y Veneno para las hadas. Está protagonizada por Claudia Islas, Susana Dos Amantes, Elena Rojo y Lucía Méndez. Hasta Lucía Méndez sale ahí. Uh-huh. Una chica hereda una vieja mansión con la condición de cuidar a Becker, un gato negro que era mascota de la difunta tía. La misteriosa muerte del felino inicia una serie de eventos extraños y trágicos. En 2014 se hizo un remake de estas, de Taboada, también se hicieron otras, ¿no? Hasta el viento tiene miedo, creo también. Esta me gusta. Esta sí me gusta. ¿Más negro que la noche? Sí. Sí, es una buena película. Y el gato. El gato, sí. Otra película mexicana de ese año fue Satánico Pandemonium, que dirigió Gilberto. Es Salma Hayek, ¿no? Ándale, pues por eso se llama así. Ajá. Que dirigió Gilberto Martínez Solares. Es sobre la historia de una mujer, una monja, que es poseída por Satanás y empieza a crear enormes problemas en un convento. Por cierto, las extras que salen como monjas en la película, en realidad eran prostitutas contratadas en un burdel para que actuaran en la cinta, porque eran las únicas que accedieron a hacer las escenas así cachondísimas vestidas como religiosas. ¿Tiene alguna relación con otra película que no es mexicana, que es Madre Juana de los Ángeles? Aunque claro, Satánico Pandemonium pues es totalmente así a la mexicana. A la mexicana, eso es bueno, sí. Pues es diferente. Es mexicano. Es diferente. Es diferente. Y bueno, lo que decías, Tarantino le rindió homenaje en Del crepúsculo al amanecer. Poniéndole así al nombre del personaje de Salma Hayek cuando está con su víborota. Sí. Bueno, en 1976 ya la cuarentona Carrie aparece. Uh-huh. Fue dirigida por Brian De Palma, basada en la primera novela de Stephen King. Trata acerca de una introvertida adolescente que posee poderes telequinéticos, los cuales se manifiestan en el momento en que ella se enfurece.
La escena del baile de graduación es emblemática en la historia del cine de horror. Sissy Spacek, su protagonista, fue nominada al Oscar a Mejor Actriz, inclusive. Tuvo una secuela, Carrie 2, La Ira, también un remake para televisión realizado en 2002 y una nueva versión para cines que se estrenó en el 2013, que sale Julianne Moore, me parece. Sí, Julianne Moore. Tiene elementos buenos, pero... Y creo que hasta sale John Travolta, ¿no? John Travolta es el galán. El galán. Bueno, sí. Es el galán y malo, al mismo ¿no? tiempo el malo. Villano. Sí. Está medio ya desfasada y además casi no tiene que ver con la novela, ¿no? Uh-huh. Aquí es cuando empezamos a ver que encontraron la mina de oro de Stephen King y ya las siguientes películas también van a ser como remake de la historia del cuentito breve de Stephen King. Sí, porque además creo que fue la primera película basada en la primera novela de Stephen King. Pues es que fue casi en la época, creo que fue en el 74, 75 que estrena Carrie. Y ya de ahí sale toda la industria de Stephen King. Y con un gran director como fue Brian De Palma. Y bueno, ese año fue un año muy, muy bueno en películas de terror. También se lanzó La Profecía, que dirigió Richard Donner, basada en la novela de David Seltzer. Estaba protagonizada por Gregory Peck y narraba el nacimiento e infancia de Damien, el hijo del diablo, poseedor de un lunar con forma de 3 número 6, el 666. La marca de la bestia. El 666. Que iba a desatar el apocalipsis. El tema musical era Ave Satani de Jerry Goldsmith y ganó un Oscar, su único Oscar con este tema musical. Tuvo 3 secuelas que fueron La Profecía 2, Demian, La Profecía 3, El Conflicto Final, que donde Demian ya es adulto y llega presidente de Estados Unidos. Sí. Y La Profecía 4, El Caminante, que ahí sí ya no sé de qué se trata. Creo que es el hijo de Demian. Creo que es sobre Pero eso. como vemos, no tenía casi nada que ver como lo que te sugería la primera, ¿no? Que No, era, nada. Que era de que, puta, se nos va a venir aquí todo el aguacero. Sí. Pero pues en realidad nada más era de un hombre maligno, que de hecho tiene muchos conflictos religiosos. Sí. Que es lo que plasma Sam Neill, que es estupendo Sam Neill. Era la época en donde se estaba dando a conocer todo su histrionismo, pero sí, la 3 es malísima. Sí. Te mata todo Ni lo siquiera eran ya del mismo escritor. Y bueno, el 6 de junio de 2006, el 666, se estrenó un remake aprovechando esta fecha de 3 seises. Un remake que no he visto, por cierto. Pues hay que conseguirla. Sí, hay que conseguirla. ¿Quién puede matar a un niño? Fue dirigida por el español Narciso Ibáñez Herrador, basada en la novela El juego de los niños de Juan José Plans. Fue la segunda y última película de este realizador, pero es una de las más influyentes de la historia del cine de terror en España. Cuenta cómo los niños de un pueblo asesinan a todos los adultos e instauran un reinado infantil basado en la crueldad y el sadismo hacia los adultos. Una pareja llega de vacaciones a la isla sin imaginarse lo ocurrido ahí. Está bastante entretenida la peli. Lo que a mí siempre me fascina de este tipo de películas es cómo encontrar, bueno, el casting para los niños, ¿no? Que cómo encuentras a un niño que en verdad se ponga las pilas, ¿no? Y tantos niños. Sí. Está considerada las mejores películas de terror del cine español. Y no recuerdo si fue Top Hooper o fue John Carpenter, uno de estos directores, o Cronenberg, que la mencionan como su segunda película de terror favorita de todo el mundo. Claro, la primera debe ser alguna de ellos, ¿no? No recuerdo cuál es la primera. Debe ser alguna clásica, como Psicosis o una de esas. Además, Narciso Ibáñez Herrador solo dirigió 2 películas. Esta fue la segunda y de ahí se retiró. ¿Quién sabe por qué? Tenía una prometedora carrera. Creo que hizo un capítulo de Masters of Horror, esta serie de terror, pero no estoy seguro. Ese mismo año, además de las 3 que ya mencionamos, se hizo El Inquilino, esta producción francesa protagonizada y dirigida por Roman Polanski, con la hermosísima Isabella Adjani como actriz principal, y que estaba basada en la novela El Quimérico Inquilino de Roland Topor, quien además es autor de El recetario caníbal famoso. El Inquilino narra el derrumbe mental de un hombre que está acosado por sus vecinos todo el tiempo y termina asumiendo la personalidad de la anterior inquilina, una mujer que se suicidó, y vemos cómo poco a poco Polanski se va convirtiendo en esa mujer a través del maquillaje, de los vestidos, sobre todo de creer que es ella. Es una gran película y parte de lo que decíamos
en el programa anterior de la trilogía de los departamentos de Polanski, junto con Repulsión y El bebé de Rosemary. Claro, que toda la historia acontece o tiene como escenario un apartamento, ¿no? Claro. Bueno, pues en ese mismo año, en 1976, se lanza la segunda cinta de King Kong, dirigida por John Willerman. Y yo creo que es la más conocida, porque es la que pasan más en la tele. Sí. Ahorita ya pasan más la de Peter Jackson, ¿no? Bueno, donde el gorila escala las difuntas Torres Gemelas de World Trade Center, llevando en la mano a una joven Jessica Lange. Imagínate, fue joven alguna vez. Sí. Bueno, en la que quizás es la mejor versión de esta historia. La produjo Dino De Laurentiis, quien rechazó a Meryl Streep para el papel, diciéndole en italiano a su hijo Federico que era una mujer muy fea. No contaba con que Streep hablaba italiano. El joven Federico también causó un escándalo al proponer que un actor negro estuviera dentro del traje del gorila, ya que los negros están más cerca de los primates. Sí, esa declaración fue un escándalo en su momento. También hay una versión de King Kong, de esta película, que dura 1 hora más. O sea, termina durando 3 horas y pico. Es como una versión extendida. Es una versión extendida. Y solo se transmitió una vez por televisión en la NBC, pero nunca salió en DVD. En YouTube la pueden encontrar, pero solo en inglés. Al año siguiente, en el 77, se lanzó Las colinas tienen ojos, que estuvo dirigida por Wes Craven, y que trata de una familia que durante un viaje por carretera es perseguida por un clan de caníbales deformes que habitan en las colinas cercanas. La película pues es un clásico de culto y tuvo 2 secuelas, un remake y una secuela del remake. Secuela del remake. Esta es como una época en la que estaban recordando mucho este asunto desértico, desolado de la parte del sur de Estados Unidos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, el Centinela, ¿cómo cuál? No, también Masacre en Texas. Sí, pues vieron que tenía un escenario bastante inhóspito y pues que para la mayoría de los estadounidenses lo creen como bastante ignorante, deshabitado. Claro. Vaya, bueno. El Centinela de los Malditos fue dirigida por Michael Winner y protagonizada por Christina Ricci, Christopher Walken, Jeff Goldblum, John Carradine y Tom Berenger. Está basada en la novela del Centinela de Jeffrey Kovetz. Se centra en una modelo que se muda a un edificio habitado por excomulgados, ya que el lugar es una puerta de entrada al infierno. Entonces siempre tiene que estar sentado alguien viendo. Sí, que no vigilando. Entre, que no vigilando. Por eso es el Centinela de los Malditos. Y siempre está así. Y no puede cerrar los ojos, creo, ¿no? No, es que son ciegos. Sí. Entonces cuando va la protagonista a ver por qué en el edificio de enfrente siempre hay alguien sentado, descubre que es un monje ciego. Sí. Sí, pero al mismo tiempo está vigilando. Es una buena película, muy extraña. Tiene un ritmo bastante... Sí, hay actores que entran y salen y todos están de chismosos, ¿no? Como que realmente no entiendes mucho el ritmo de la trama porque obviamente es otra época, pero a final de cuentas de que estén todos ahí como que queriendo invitarte a las fiestas y que luego se metan a tu departamento tan fácil. Sí. Y tú dices, ay, por Dios, esto no pasa, ¿no? Pero pues es que ese era el ambiente que se destilaba en esa película. Así es. Pues vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando de la historia del cine de terror entre 1970 y 1979. No le cambies, en un momento más seguiremos hablando de más films. Cinefilia, volvemos. Artemisa Moncada y Carlos Manuel Cruz Mesa están de vuelta contigo. Continuamos aquí en Cinefilia, pasión por el cine, y estamos con la historia del cine de terror entre 1970 y 1979. Y bueno, en 1977 se lanzó la segunda película de Dario Argento, que fue Alarido. En italiano se llama Suspiria. Es una obra de culto que estuvo considerada como uno de los 25 mejores filmes de terror de todos los tiempos y etiquetada como la película de horror más bella jamás realizada. Influyó en cineastas como John Carpenter y Brian De Palma. Y bueno, es la primera cinta de la trilogía de las Tres Madres,
completada por Inferno y La Terza Madre. Suspiria aborda la historia de una academia de ballet presidida por una maligna presencia femenina y una alumna que va a esta academia y se da cuenta de que ahí las cosas son muy extrañas y empieza a investigar. Aquí sale Miguel Bosé también. Sí, un Miguel Bosé bastante chavo. Sí, muy chavito. Y destacan estos colores encendidos. Sí, el rojo, el rojo azul. por todos Sí. lados y además muchas túnicas y sábanas Sí. por todos lados. Sí. Sí, tiene un ambiente bastante... pues es que vaya, la historia trata sobre esto, ¿no? Que es como de lo escondido, de lo como un tipo secta oculta, ¿no? Entonces, pues es como también disfrazar todo el edificio, todo este... O sea, básicamente que no se ve como una escuela de ballet normal, por Claro. así decirlo, ¿no? Sino que tiene todo este asunto de otra época. Así es. Bueno, también tenemos El engendro mecánico, dirigida por Donald Cammell, basada en la novela de La semilla del demonio de Dean R. Koontz. En ella una mujer es encerrada a la fuerza en su casa por una computadora inteligente. El artefacto quiere tener un hijo y para ello viola a la mujer dejándola embarazada. El engendro mecánico es una cosa fea. Es una cosa fea. ¿Por qué? Bueno, tiene sus momentos, ¿no? Creo que es la que está la actriz es esta Julie Christie. Creo que sí, no estoy Sí. seguro. Una actriz pues, una magnífica actriz, pero en esa cosa se veía, no, bueno. Pero es Entonces, una película además muy cachonda. Sí, claro, ver así una jeringa y cómo se la pasaba por ahí. Porque todo es mecánico y además la tiene como drogada todo el tiempo, ¿no? Sí, y encerrada porque además no controla la casa, es la casa. Sí. Toda la casa es el engendro mecánico. Es como alguna parodia que hicieron los Simpsons, ¿no? De que era Pierce Brosnan. También había un foquito, Sí, ¿no? sí. Que la veía. Pero pues es todo este asunto de que es tan inteligente que tiene deseos sexuales la máquina, ¿no? Entonces, Claro. Encuentra una forma de fecundarla. Claro, crea material genético. Sí, Para a partir de los óvulos de ella para poder... Pero también mete su información genética Sí, porque claro, quiere tener. programa... Y tiene una Quiero niña. hacer un hijo, le dijo. Sí, y se lo hace. Y se lo hace. Al año siguiente, en 1978, se lanzó Halloween, dirigida por John Carpenter y protagonizada por Jamie Lee Curtis, donde se narra la historia de Michael Myers, un enfermo psiquiátrico que asesinó a su hermana mayor al encontrarla teniendo sexo con su novio. Con el novio de ella, no el de Michael Myers. Tras 15 años encerrado en un manicomio, se fuga para matar ahora a su hermana menor durante la noche de brujas. Porque también está cachonda. Claro, utilizando una máscara inexpresiva. Halloween tuvo 8 secuelas y un remake. De esas 8, Nada más la primera. una nada más no está protagonizada por Michael Myers, Ah. que es Halloween 3, El Imperio de las Brujas, que se sale totalmente de... ¿Es en la que es algo como de la televisión? ¿O es la 2? Sí, es la 3. Es la 3. Sí. Sí, que es algo así como que empiezan a mandar un mensaje subliminal. Es una fábrica de máscaras de Halloween para niños. Ajá. Que es al mismo tiempo una especie de secta y que cuando los niños se ponen la máscara y ven el comercial de televisión, algo se activa en la máscara y los empieza a matar y los cambia, los vuelve asesinos. Así, les hacen varias cosas. Sí, sabes, sí, es Está muy demasiado. rara. Y no tiene nada que ver con Michael Myers, pero bueno, ahí la metieron, quizá por qué. Y bueno, aquí ya también estas pelis, El ataque de los tomates asesinos. Es Este una un comedia de bajo presupuesto, no me digas, dirigida por John DeVelo. Está considerada una de las peores películas de la historia, pero es una cinta de culto. Es tan mala que hay que verla. Esa frase no sé si me haga muy feliz, pero sí. Un grupo de tomates modificados genéticamente se rebela, diciendo, forman su sindicato y comienza a atacar a la población. Así es. Ese año también en México se lanzó Alucarda, la hija de las tinieblas, dirigida por Juan López Moctezuma y que protagonizó Tina Romero. Está también basada en Carmida, la que mencionaste hace un rato, la novela corta de Joseph Sheridan Le Fon, escritor francés, y narra la historia de dos chicas huérfanas lesbianas, por supuesto, que viven en un convento católico y se ven enfrentadas a una posesión diabólica, así que se ponen cachondas
y la película termina abordando temas controversiales como el satanismo, el asesinato, la posesión infernal, los exorcismos, las orgías, el lesbianismo y todo envuelto en la religión. Todo con un bonito moño religioso. Además, Alucarda es Drácula al revés. Ah. De ahí viene el nombre de Alucarda. Alucard es Drácula y la A pues porque es su hija. Oh, mira que Alucarda suena como... Lo dices varias veces y empieza a gustar. Sí, Como sería que un buen se nombre queda para como- una niña. Sí, para que se... meta- Alucarda Moncada. Ese es mi nombre, mi segundo nombre. Sí, sí, sí. Bueno, en 1979, El horror de Amityville en México fue la primera película de la saga de la casa encantada en Amityville, dirigida por Stuart Rosenberg y basada en el libro Aquí vive el terror de Jay Anson, supuestamente escrito a partir de una historia real. Cuenta los 28 días en que una familia habita una mansión maldita, aunque en realidad es una gran metáfora de la quiebra económica y los medios inflacionarios que azotarían a la década de los 80. Sí, O sea, hasta como demanda social, política, económica. sí, porque en esa película pues la familia y sobre todo el padre de familia pierden todo. La casa, el papá me acuerdo que tiene un dinero que le dieron para pagar una boda, unos 15 años, no me acuerdo qué. Y de pronto se le desaparece el dinero. Se supone, él piensa que alguien se lo robó, pero en realidad es la casa, ¿no? Que se lo robó. Se les inunda. O sea, Sí, es que empiezan a darse cuenta de que la casa no es adorable. Obviamente aquí en la película y en la novela pues había connotaciones. Creo que había una cabra ahí, de demonio, ¿no? Un cerdo. Un cerdo, demonio. sí, Esta Jordi ya, se llamaba ya el cerdo. tuvo también su remake. Sí. El horror de Amityville. Creo que nada más se llama Amityville. creo que sí. Y tuvo además muchísimas secuelas. Tuvo hasta documentales porque se supone que está basado en dos casos reales. Uno es el del asesino, Ronald DeFeo, que mata a la familia en Amityville. Este es el caso Ajá. real. Y a raíz de ese asesinato se supone que él hacía ritos satánicos y es cuando la casa queda poseída. La historia que se cuenta en la película supuestamente es real, pero con los años se vio que no, que era un fraude de la familia que vivió Creo ahí. que hasta tenía una como tipo parque turístico, parque temático, ¿no? No, bueno, no así, pero que de esas rutas que hacen. Sí, con en las los- rutas llevaban a la gente a visitar la mansión hasta que los dueños de esa casa, posteriores a esta familia, tuvieron que cambiar el número y después tuvieron que cambiar la fachada. Porque además la fachada es clásica, ¿no? Claro, estas casas que son como un poco de estilo... imagínate una casa de Estados Unidos. Sí, 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 de madera. De madera. Sí. esas con- Bueno, ese año también se lanzó El misterio de Salem Slot o La hora del vampiro, dirigida por Tobe Hooper también, y que está basada en la segunda novela de Stephen King. Habla sobre un escritor que regresa a su pueblo natal y descubre que los habitantes se están convirtiendo en vampiros. Ahí es memorable la escena del niño muerto, que regresa a buscar a su amigo y se pone a levitar en la noche y empieza a tocar el vidrio. Hasta que el otro se despierta, ¿no? El vidrio de la recámara se despierta y está aterrorizado porque no lo quiere dejar entrar. Esa escena es muy buena, es de las mejores de las películas de terror. Tuvo un remake que es más cercano a la novela original, filmado en 2004, que también se llamó Salem Slot. Pero eso es un poco miniserie, ¿no? Sí, es como una... Sí, es O una una miniserie. larga película. Sí, son 2 capítulos, creo. Creo que sí, son 2 capítulos. Sí, pero miden así lo mismo, una hora y media, creo. Sí, que es una mejor versión. Y bueno, para concluir, el Alien, el octavo pasajero, fue dirigida por Ridley Scott, mezclaba el terror y la ciencia ficción. La protagonizaron Sigourney Weaver y Tom Skerritt. El título de la película hace referencia a una criatura alienígena que acecha a la tripulación de una nave espacial. Espacial, dije especial. Él dice, también era muy especial. El diseño de la criatura fue idea del artista plástico alemán H.R.G. Gager, que concibió además un ciclo de reproducción basado en una grotesca parodia del embarazo. Memorable la escena de cuando se le rompe el tórax. Sí, el destrozatórax. Tuvo 5 secuelas oficiales, una secuela no autorizada y una precuela, que es Prometeo. Además de crear uno de los mayores mitos de la historia del cine. Claro, las secuelas también contamos bueno, no contamos las de con Alien contra Depredador, ¿o sí? Sí, ahí están.
Sí, porque, pero a ver, son Alien. Como secuelas, pues está... Bueno, la primera es Alien, el octavo pasajero, que es esta. Sí. De ahí está Aliens, el regreso, que dijo James Cameron, que es la de los marines que van al planeta. De ahí Alien 3, que es la del planeta prisión. Sí. Alien 4, Resurrección, que es la de... que sale Winona. La de Winona Ryder, que clonan a Ripley y todo esto. Ajá. De ahí están las dos de Alien contra Depredador. Ahí son más, sí. Sí, tienes razón. Y la espuria de la italiana, ¿no? Y la italiana, que se llama Alien 2, Sulaterra, que es... Aquí le pusieron Alien 2, Extraños sobre la Tierra, que salió inmediatamente después del octavo pasajero, de la primera, y en la que cuentan cómo el Nostromo regresa a la Tierra, cae en el mar, y se liberan, por alguna razón los huevos se liberan y llegan a una cueva, no sabemos cómo. Entonces llegan unos espeleólogos, se meten, encuentran los huevos y el alien sale a comer espeleólogos. Es muy mala, pero el mito de Alien está ahí, los huevos abriéndose, el abrazarrostros, etc. Es una película espuria. Recordemos también que todas estas películas clásicas tienen sus versiones extrañas en otros países. Ah, sí. Italia es experta en hacer eso, Turquía también. No, bueno, pero hacerlo, en el caso de Italia tal vez no tan malo, pero en Turquía, Dios mío, con el presupuesto de 3 centavos Sí. y bastante risible, ¿no? El exorcista turco es... Turquía tiene un sistema de películas que se copian todas las tramas de Estados Unidos y las hacen en su país, como dices, con 5 centavos de presupuesto, actores pésimos, pero vuelven a filmar todas las escenas. Entonces el exorcista turco es graciosísimo porque, pues imagínate los efectos especiales del exorcista, pero en versión hiperpatito, ¿no? Entonces la niña pues, se ve enseguida que es una muñeca a la que le están dando vueltas y la cabeza por adentro. Los diálogos son iguales, pero en turco, ¿no? Con turcos así, el exorcismo y todo. Si pueden, consigan todas estas versiones. Todas estas maravillas. Son difíciles de encontrar, sobre todo luego hay que buscar los subtítulos, ponérselos, y muchas no se encuentran los subtítulos. Ay, bueno, que también no es Pero que mira, quieras ponerle mucha atención. Hay versión turca del exorcista, de Superman, de Rambo, de E.T. E.T. hay versión turca y versión porno. De... Home. Sí. Hay de tantas películas. Hay una del Hombre Araña, Spider-Man turco, donde el Hombre Araña por alguna razón es narcotraficante. Entonces ahí lo combate el Capitán América y lo quiere capturar, etcétera. Ahí no tengo idea de por qué hicieron eso con el Hombre Araña en Turquía, pero bueno, eso hicieron. ¿Por qué no se le ocurrió a Marvel eso? Sí, ¿verdad? Bueno, pero Alien, pues sí fue la... Yo creo que es la película más actual. Todavía se sigue viendo con bastante agrado. La 1. Ya las otras, pues igual ya dices, ya chotearon un poco. Además de que esa obsesión por las goteras. Si tú ves una nave espacial en el espacio, presurizada, y está goteando siempre algo. Inclusive le entra la lluvia espacial. Le entra la lluvia. Y también este asunto de que fumaban en la nave, de algo que... Llevaban un gato. Ay, pero el gato. El gato ve todo. Esa escena cuando un alien está comiéndose a... ¿Esa es de la 1? Sí. Se está comiendo a uno de los que fue a inspeccionar algo, siempre pasa eso. El gato se queda viendo todo y vemos la escena a través de los ojos del gato y es muy buena. Ves la sombra ahí bailar de cómo lo descuartiza y el gato no se queda así como wow. Que además no sabemos por qué nunca se come al gato el alien. Ay, porque los gatos son adorables. Ah, puede ser. Porque en Aliens el gato vuelve a salir. Ajá, ¿Sí, pues es que se salva, ¿no? Se salva, sí. Creo que en la no debe haber sido la 2, esta, de la del gato. Lo que me dices es, esa escena es de la 1, y de ahí Ripley se lo lleva. Y se va con la niña, ¿no? No, esa es la 2. Ah, que al final nos damos cuenta que la niña no sobrevivió. Ni el gato, en la 3 ya no llegan. Ah. Sí. Pero nunca vemos al gato así. No, pero sabemos quién no llegó. Ya no sale.
O no fue, no le sirvió lo del hipersueño. Prometheus, bueno, pues es la última, la más reciente Que va a tener cinta su secuela. que va a tener secuela, dirigida por Ridley Scott. A mí me parece bastante mala en comparación con todas las demás, sobre todo con la primera. Pues tiene todos los elementos que le funcionaron en la primera y los siguen, y que la fórmula la repitieron y repitieron siempre, ¿no? De llegan, ven, tocan donde no deben, reactivan todo. Pero además hay graves problemas de continuidad entre Prometheus y Alien Depredador, porque se supone en Prometheus que estamos viendo apenas cómo surge el alien. Sí. Al final de la película. Pero en Alien Depredador se supone que los aliens ya existen desde antes. Porque bueno, la continuidad del Alien Depredador es anterior a la continuidad del Octavo Pasajero. Entonces ahí qué pasa, ¿no? Pues tal vez lo medio expliquen o lo medio amalgamen ahí en la segunda de Prometeo, ¿no? Tal vez. Yo seguramente la voy a ir a ver porque está Fassbender y ¿qué puedo decirles? ¿Pero va a salir otra vez? Sí, pues él sobrevive como robot que es. Ok. Yo también la vi, la de Prometeo, la vi por Charlize Theron y Michael Fassbender, pero sí, la película no es... Bueno, cuando aparece Alien, ya como Alien, esa es buena. Que son 30 segundos. Sí, 30 segundos. Y me encantan esos flachazos así como de oscuridad. Bueno, me parecen buenos. Sí. Aunque sí, también te quedas como, bueno, ¿por qué si se supone que el alien cuando se combina con las personas forman otra cosa? O que no nada más era como utilizarlos como recipientes. ¿Sí? Pero en se ve que se mezcló el ADN de los creadores, ¿o cómo se llamaban? Los ingenieros. Y se forma un super calamar super gigante, y es cuando se ataca a este ingeniero y sale esta cosa que es el alien. Sí. El alien como lo conocemos, negro y brillante y así todo vaposo. Sí. Es que pasa por varias etapas, ¿no? Desde que el androide que hace Fassbender encuentra... Unas como gotitas negras, sí. y preña a esta chava, ¿no? Ajá, que esa escena es buenísima, es la mejor escena de la película. Pero sí, realmente tú dices, ¿cómo una operación estomacal o abdominal es igual que hacer cesárea? Sí. Pero así fue. Pero esa escena es muy buena. De hecho, me recordó a esta escena de la mosca, la de Cronenberg, cuando Gina Davis está imaginándose de que va a tener un hijo de la mosca. Sí. Y tiene así como sueño bastante lúcido de que va y le hacen así como y el doctor se queda así como que ¿qué es esto? Y empieza a atacar a todos el bebé o el feto o lo que fuera. Y nace una larva. Ajá, sí, no, pero luego se empieza a locar y empieza a atacar a todo, y la otra ay, sí, no, sí. Esa escena también está así como de ay, no, horrible. Sí. Y bueno, pues ya vimos en esta década pues que hubo grandes películas clásicos como La Profecía, como El Exorcista, algo Alien. Que sí debo de mencionar, que creo que antes se veía mucho porque pues tanto de que hubo cine mudo y etcétera, la musicalización de las películas de terror empezó a ser como más notoria, pues como digamos invertirle ahí en ese aspecto. Por ejemplo, podemos recordar bastante lo que mencionabas de La Profecía, de que era ganó un Oscar por ese canto religioso. Sí, por el ave satánico. Pero también El Exorcista, Tiburón. El tema del Exorcista, el tema de Halloween. O sea, son musiquitas son piezas incidentales que bastante fuerte recaen en la película, en la trama. De hecho, te hacen que te metas aún más en la trama. Posiblemente le quitas sonido y ves el Exorcista con un poco lenta, ¿no? Pero de repente ponen esa musiquita, ves el faro con neblina y no te necesitan decir más para que te estés así todo tenso, porque la musiquita es muy, muy buena, ¿no? Claro. Sí, fue la década también de los asesinos que ya empezaron a surgir, ¿no? Tanto Michael Myers como Leatherface. Pero un poco asesinos sin nada de personalidad, ¿no? Sin un diálogo, sin nada, sin una guabá, ¿no? Sí. Porque veíamos Anónimos.
veíamos antes que, pues, por ejemplo, en Psicosis, ves que es un hombre aparentemente normal, ¿no? Claro. Pero en estos es de, yo vengo a matar, no quiero... Traigo no. una máscara, Sí. además son asesinos inmortales, porque Claro. siempre están matando y siempre están regresando. Con una fuerza súper sí, increíble, ¿no? Con super fuerza, con crueles, sádicos. En todas esas fotos, en todas esas películas hay chicas que corren, semidesnudas. Ya empieza esta fórmula de el asesino castigando el sexo adolescente, que va a prevalecer sobre todo en los 80. Sí. Y todas las películas que, y hasta la fecha, que le siguen. ¿no? Sí. Y bueno, el diablo también tiene una gran presencia aquí. Son... Lo religioso. Lo también, religioso. Porque también en el asunto de Masacre en Texas, cuando ves esta familia, también tiene un asunto como bastante ignorante de la religión, ¿no? Sí hay también un asunto ahí de contexto un poco morboso con ese aspecto, ¿no? Sí, con la religión. Quizá tienes razón, más que la presencia del diablo, como fue en la década anterior, es la presencia de una religiosidad retorcida. Sí, una secta sectas, oscura. Bueno, lo vimos con el último Hombre sobre la Tierra, esta nueva versión de Soy Leyenda, lo vemos en El Exorcista, El Hombre de Mimbre, en El Inquilino, lo vemos en todas estas películas, incluso en Quién puede matar a un niño también. Esta especie de comunidad que crean los niños, etcétera. Sí, como un señor de las moscas bastante raro, ¿no? Sí. Entonces, también está la sexualidad lésbica, que aquí ya está muy, muy desarrollada. Que fue la que aceptaron más rápido que la homosexual entre dos hombres. Claro, sí, por supuesto. Pero bueno, toda esta década va a dar pie a la que quizás sea la época de oro del cine terror, que son los 80, sí. Que será de lo que hablaremos en el siguiente programa, en toda esta serie de especiales dedicados a la historia del cine de terror. Y bueno, pues no nos queda más que recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en facebook.com/la-cinefilia. Estamos en Twitter en @la-cinefilia y nuestro correo electrónico, que es lacinefilia contacto@gmail.com. También, bueno, recuerden escucharnos todos los jueves de 18 a 19 horas y buscarnos también en YouTube, donde pueden ver todos los programas que hemos hecho, los especiales de de Dimensión Desconocida, de historia del cine de terror, etcétera. Y bueno, recordarles que la semana entrante seguiremos con esta historia, pedirles que nos sigan escuchando y despedirnos. Bueno. Esto fue Cinefilia, pasión por el cine. Yo soy Artemisa Moncada. Yo soy Carlos Manuel Cruz Mesa y nos vemos la semana entrante.